¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta tercera sesión síncrona de la materia de juicios orales. El día de hoy, pues nos corresponde por ahí ver el tema 2 de, del libro. Recordemos que estamos llevando el libro del éxito en el juicio oral de la autora Paola Ileana de la Rosa Rodríguez. Y bueno, pues donde nos habla un poquito de cómo desarrollar las habilidades y estrategias para llevar a cabo un juicio oral, algunas de las características y nos pone por ahí algunos ejemplos de cómo podemos seguir o cómo podemos llevar a cabo nuestro juicio oral, igual dependiendo de la parte en la que estemos, tanto como Ministerio Público o como defensor particular. Bueno, como les comento el día de hoy, vamos a ver el tema número 2, que corresponde a prepararse para presentar argumentos jurídicos. Vamos a poner por ahí la presentación y ahorita les voy a poner en el chat el link de un video que me interesa que miren al terminar nuestra clase. De igual forma se los voy a poner en plataforma para que lo tengan ahí y lo puedan visualizar. Vamos a ver, comienzo con la presentación. Ok, vamos a ver, comienzo. El tema es el número 2, prepararse para presentar argumentos jurídicos. Y nos marca por ahí el libro que solo puede haber argumentación si hay desacuerdo sobre una posición, es decir, confrontación entre discurso y un contradiscurso. Entonces el tema que vamos a ver es la manera de cómo nos vamos a preparar para hacer enfrentamiento a ese contradiscurso, a esa oposición que tenemos por parte de nuestra contraparte, que en este caso, pues, si estamos como ministerios públicos, la contraparte sería el defensor, ya sea público o sea privado. Cuáles son las funciones de los argumentos que vamos a dar dentro del juicio? Bueno, una de las funciones es aclarar y la otra justificar. En el primer caso, es decir, aclarar, trata de fundamentar sucesos, mientras que en el segundo se fundamentan conductas. Es decir, se investigan los motivos que tuvo un ser para actuar de la manera que lo hizo y se trata de legitimar su proceder para probar que su actuar no está prohibido o resulta imprudente. Es decir, primero aclaramos lo que pasó y posteriormente justificamos el por qué pasaron las cosas. En el libro nos habla de un razonamiento deductivo y un razonamiento inductivo. En el razonamiento deductivo se mueve de lo general a lo particular y en los argumentos inductivos, por el contrario, de un caso particular, se asciende a conclusiones generales. Por ahí el libro nos marca, nos da dos ejemplos para tener en cuenta más o menos lo que es un razonamiento deductivo y nos marca, por ejemplo, donde nos dice la premisa número 1, dice, las lesiones por culpa prescriben a los 3 años. Premisa 2. La denuncia de Luis fue presentada 6 años después de la herida.
La conclusión de esto es, entonces, necesariamente la demanda no procederá legalmente. Es decir, el razonamiento que deducimos o que es deductivo es de que si las lesiones por culpa prescriben a los 3 años y la denuncia fue puesta después de 6 años que pasaron los hechos, pues por deducción decimos que esto no va a proceder. En el caso contrario, el argumento inductivo, por ejemplo, aquí nos da la premisa número 1. Pedro se apoderó de un bien ajeno de su consentimiento. Pedro se apoderó de un bien ajeno sin el consentimiento del propietario. En la premisa 2, este apoderamiento está previsto y sancionado en el Código Penal como robo. Entonces, la conclusión sería, esto significa que Pedro cometió el delito de robo. Ese sería el argumento inductivo, ya que aquí no nos da ningún tiempo, no nos prescribe que se vaya a terminar el tiempo. Entonces, nos vamos directamente a lo general en que cometió delito de robo. Material para preparar argumentos jurídicos. Los argumentos son planteamientos constituidos por un conjunto de ideas que se enuncian para sustentar un punto de vista o posición ante el hecho o situación. Para presentar argumentos se debe reunir información sobre un problema, hecho o situación determinados, ya sea a través de la observación o de la investigación. Argumentar es presentar hechos verosímiles, razonándolos dentro de una conclusión. Entonces, ¿cuál es el material? ¿Cuáles son las herramientas para prepararnos, para preparar nuestro argumento jurídico? Bueno, pues es investigar, conocer del caso y tratar de argumentarlo jurídicamente eh, de una manera en que el juez lo pueda entender. Hay que romper conclusiones en detalle. Nos dice por ahí, por lo general la gente habla con conclusiones. Por ejemplo, Pedro robó a Luis. El trabajo del que argumenta es romper estas conclusiones en detalles de hechos y hacer que el órgano jurisdiccional reflexione en ellos. Y uno de los ejemplos que nos da, por ejemplo, aquí nos dice cómo sabemos que Pedro es el hombre que robó a Luis. Después de desarticular los detalles del caso, la credibilidad se obtiene mostrando que uno o más testigos dan validez de los hechos. ¿Cómo lo saben? ¿Cómo son los hombres involucrados en el caso? ¿Qué hizo Pedro después de que se apoderó del objeto? Dice, si hay huecos en la historia que necesiten ser llenados, el buen litigante debe llenarlos en afán de convencer al juez. Hay que saber diferenciar puntos fuertes y débiles. Una vez que ya investigamos del caso, que ya sabemos qué pasó, cómo sucedieron los hechos, hay que tratar de diferenciar los puntos fuertes, es decir, lo que nos va a ayudar, pero también hay que diferenciar los puntos débiles. Para argumentar eficientemente debemos evitar debilitar nuestros puntos fuertes argumentando un tema débil. Cuando se hace referencia a un punto débil sin la justificación necesaria, podemos hacer frágil nuestra presentación y el juez puede empezar a dudar sobre todo lo que se ha dicho, incluyendo que ya se había inclinado a aceptar. Hay que explicar los puntos débiles. Dice, si tu caso cuenta con puntos débiles, evidentemente que no sean fáciles de evitar, y eres tú quien presenta el primer argumento, es importante proveer una explicación de los puntos débiles de tu caso.
antes de que el adversario tenga oportunidad de mencionarlos en una forma conveniente para él. Además que esto da fuerza a tu argumento porque puedes persuadir al receptor de que has entendido tu caso y por lo mismo estás convencido de que tu postura es la correcta. Es decir, si nosotros ya identificamos puntos débiles, hay que anticiparnos a que la contraparte los detecte y lo podemos mencionar, pero siempre justificando el por qué creemos que ese punto débil no es tan débil. Es decir, podemos argumentar o darle la forma que nosotros queremos. Dice, hacer concesiones. Hacer una concesión puede reforzar los temas que quieres enfatizar. Sin embargo, se debe tener cuidado de no hacer muchas. Antes de presentar tu argumento, se debe localizar el margen detrás del cual no puedes retroceder sin poner en peligro tu objetivo. Uno de los ejemplos que nos da el libro nos dice hay concesión sobre el hecho de que Leonardo Ruiz propinó efectivamente las lesiones que observamos en Francisco Salas. Sin embargo, no hay concesión sobre el hecho de que dichas heridas no fueron inferidas en forma intencional. Por ahí también nos propone el libro examinar las alternativas. Cuando presentamos al juez una propuesta o planteamiento de nuestro caso, no es suficiente establecer que nuestra propuesta resuelve el caso, sino que debemos mostrarle que esa propuesta es mejor que la de la contraparte. Argumentación y la invención. La materia prima del abogado se compone de los hechos, el derecho y la lógica. Y con estas herramientas debe crear algo nuevo y original, un argumento convincente. Es decir, hay que prepararnos muy bien para poder argumentar los hechos, el derecho y la lógica. Hay que dar argumentos lógicos y convincentes. Hay que estudiar también la relación entre causa-efecto o efecto-causa. Dice por ahí, los argumentos legales pueden analizar y razonar un caso tomando como perspectiva una causa y consecuentemente su efecto, o bien un efecto y la causa que le dio origen. Tal razonamiento es útil para ordenar y comprender los argumentos enfocándose en las causas y después en los efectos. ¿Ok? Entonces, ¿para qué nos va a ayudar la relación entre causa y efecto? Pues simplemente para tener un argumento lógico y explicarle lo que pasó y cuál fue el efecto que causó esa acción. O en dado caso, al revés. Hay que presentar un problema y sugerir una solución. En este punto se refiere a presentar un problema y sugerir una solución, indicando las ventajas de la solución. Es decir, tenemos que proponerle al juez una solución. Por ejemplo, primero le presentamos el problema y damos el ejemplo. Dice, el hoy acusado atropelló a Roberto Ruelas el 10 de diciembre del año pasado, causándole heridas graves. La solución, que se responsabilice del daño y que se proceda de acuerdo a la ley. Otra de las propuestas que nos da el libro es dirigir a tu auditorio gradualmente. O sea, el abogado puede ir gradualmente construyendo una conclusión en la mente del auditorio. Observes el efecto de los siguientes dos ejemplos. Las probanzas establecen que el acusado estaba ebrio cuando manejaba el automóvil. En comparación con esta otra, dice, ¿qué hábitos conocemos que tiene el acusado? Sabemos que
que como regularmente lo hace, el 10 de septiembre fue al bar Z a las 6:30 p.m., que estuvo ahí hasta las 2 de la mañana, que estuvo bebiendo cerveza, bebiendo cerveza mientras estaba en el bar, que se subió al carro y tuvo un impacto automovilístico, que sus ojos estaban rojos, que su discurso no era lógico, que de él se desprendía un fuerte olor a alcohol, que se tropezaba al caminar. ¿Qué conclusión podemos obtener? Lógicamente que el demandado estaba ebrio. Esta última forma de expresión guía al auditorio paso a paso como regla general y puede dirigir a tu auditorio a un objetivo específico por medio de una serie gradual de explicaciones y detalles. Es decir, para lograr que se comprenda nuestra versión, el abogado debe buscar avanzar con pasos pequeños en lugar de dar pasos agigantados. Bueno, eh, como abogado litigante, prácticamente se va aprendiendo de una manera empírica. Es muy difícil, esto es ya con la práctica. Es decir, hay que practicar argumentos, hay que practicar la forma de hablar, de cómo expresarnos. eh, y en este caso iremos tomando algunas técnicas para poder llevar al juez hacia donde lo requerimos. Es decir, eh, aquí nos hablan, por ejemplo, de que como abogado litigante no debemos ir como quien dice al grano. Debemos decirle de que, por ejemplo, nos da aquí el caso de una persona que estaba ebria y que condujo su automóvil. Entonces, lo que nos dicta el libro es de que no debemos de ir tan rápido hacia el objetivo, es decir, la persona estaba ebria, sino que dar un poquito más de margen y explicar y hacer un poquito más de utilizar ese rollito para poder llegar de una manera más contundente hacia el juez. Humanizar a tu cliente. O sea, el abogado puede dar detalles de la personalidad, historia y problemas para que el auditorio haga empatía con el cliente. Cuando se esté argumentando, se puede permitir que el que te escucha reconozca al representado como un ser humano. Se puede hacer mención también de su familia, la ocupación, que tiene, qué logros tiene, personales, profesionales, y sugiere animar al cliente a hablar de la situación que resultan acordes, sensibles con la experiencia humana. Es decir, como les comentaba, de una manera empírica vamos a ir practicando, vamos a ir llevando eh, esa manera de que el juez se pueda, por ejemplo, aquí humanizar al cliente, es decir, ponerle un poquito de empatía. Eh, en los juicios orales, muchas de las cosas también entran dentro de la psicología y aquí vemos una de ellas. Humanizar a tu cliente puede ser que le ayude al juez a empatizar y que sea un poco menos despectivo en su accionar. Lenguaje del argumento. El estilo del argumento es la forma en que se establece el contenido de las ideas, la manera en la cual se transmite la sustancia del argumento. Se debe de decir qué palabras utilizar para transmitir un mensaje. Se debe de decir qué palabras utilizar para transmitir un mensaje. Se trata de transmitir pensamientos con precisión y propiedad. Se debe tomar en cuenta que cualquier estilo que adoptes debe ser acorde a la personalidad del abogado. Seguimos hablando del lenguaje de argumentación, seguimos hablando de la manera de cómo se debe de expresar un abogado, un litigante, de cómo debe llevar, cómo debe conducir el juicio o más bien al juez de la manera que él quiere. Esto puede ser humanizando al cliente,
entre otras cosas. Son cuestiones de psicología también, como les comento. Hay que irnos de lo concreto a lo abstracto. Las palabras concretas son más persuasivas porque desarrollan una imagen en la mente del auditorio. Decir que el demandado fue negligente es usar un concepto abstracto, pero decir que el demandado estaba manejando bajo la influencia del alcohol y que no tuvo cuidado cuando causó el accidente que privó de la vida a un niño es hablar utilizando términos concretos. Es decir, volvemos a lo mismo, no hay que irnos al grano, como decimos, sino que hay que estirar un poquito más la conversación, explicar y tratar de humanizar y tratar de que sea más, haya más empatía en cuanto a lo que se está eh, diciendo al juez. Hay que utilizar un lenguaje coloquial. La práctica general es que la mayoría de los abogados no utilizan un lenguaje coloquial en los tribunales. Tratan de ser formales al hablar y utilizar incluso tecnicismos jurídicos, de tal forma que el acusado, las víctimas, los demandados y demandantes no comprenden lo que sucede durante la audiencia. Hay que hablar de una forma eh, respetuosa, pero que la mayoría de las personas lo puedan entender, es decir, de una forma coloquial. Hay que utilizar una comunicación no verbal, por ejemplo, las expresiones faciales, que hacer contacto visual, los movimientos corporales, los gestos, los tonos y el volumen de voz. No pelear. Se debe cuidar que en el momento de dar nuestro documento no se escuche como un pleito. Si bien es cierto que se tiene que acudir en el papel de representante de una de las partes, nunca se debe de perder la cordura ni el respeto a tu auditorio. Y como al final de cada tema, el libro por ahí nos propone 10 mandamientos de la argumentación en este caso. Y nos dice, el primero de ellos dice, cuenta una historia, a referencia a una ocasión o lugar para estimular la atención. Punto número 2, utiliza un razonamiento deductivo o inductivo. Punto 3, construye tomando en cuenta los hechos y el derecho. Punto 4, argumenta con lógica. Punto 5, apoya tu argumento con suficientes razones. Punto 6, da a conocer tu propósito para que el receptor sepa en qué enfocar la situación. Punto 7, justifica tus puntos débiles. Punto 8, estudia aquello sobre lo que puedes hacer concesiones. Dirige a tu auditorio gradualmente y no olvides la comunicación no verbal. Bueno, hasta aquí el tema. Como les comento, esto se va a ir aprendiendo empíricamente, se va a ir aprendiendo conforme lo vayan practicando. Y pues bueno, hasta aquí mi presentación. Nos vemos la próxima semana. Vamos a entrar a los temas de ahora sí, se podría decir que más importantes porque ya es llevarnos a lo que es realmente el juicio. Vamos a ver el siguiente tema que es el alegato de apertura. Bueno, les comento por favor, hay que estar participando con las actividades y los foros. Les dejo el material de apoyo y ya saben que estamos al pendiente. Cualquier cosa en la mensajería de la plataforma. Nos vemos en la siguiente sesión. Que pasen un buen fin de semana. Hasta
Hasta pronto.